No, no me presento. Yo soy miembro de esta academia, de esta casa, y biólogo y aficionado también a la historia de la ciencia y todas esas cosas. Entonces, os voy a hablar de los hermanos de Lullar. Brevemente os diré que en 1783 ya Antonio de Ulloa describió el platino en Perú. Antonio de Ulloa había ido con Jorge Juan en la expedición de la Condamine para medir un fragmento del meridiano, concretamente en Perú. En 1783 fue cuando estos señores de Lullar aislaron el wolframio. Y en 1801, otro personaje que veremos aquí, Manuel del Río, que seguramente era pariente tuyo, ¿no? Lejano. Aisló el banario. Teniendo en cuenta que quizá no hay demasiados científicos comparados con Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, bueno, pues los pocos que tengamos hay que publicitarlos, ¿no? Como nos vamos a mover, pon el mapa, sí, mapa. Como nos vamos a mover por toda esta zona, en la que veréis que ahí es Bayona, ¿veis Bayona, no? Por allí, no sé si llega a salir Po, sí, Po, aquí está Logroño, aquí está Bilbao. Entonces, simplemente os voy a citar algunas de las localidades que se van a ver, ¿no? Allí se ve después de Bayona a la derecha, Asparren. Es que me ha dicho Víctor que es que no puedo tocar con esto. Esto es Asparren, ahí es donde nace Juan de Lullar, que es el padre de los hermanos de Lullar. Esto es la frontera entre Francia y España. En aquella época debía ser más permeable. Aquí hay una provincia vasco-francesa que se llama La Burbi. Aquí hay una provincia vasco-francesa que se llama de Navarra, o la sexta merindad que dicen los navarros, la merindad de ultrapuertos. En Navarra, en vez de comarcas, se habla de merindades. Y luego viene otra que se llama Zuberoa. Y ya la zona de Po es el Bear. Lo cito eso porque la familia de Juan de Lullar era de Asparren, pero eran oriundos, eran bearneses de la zona de Po. Luego seguimos un poquito, vamos a ver. Aquí tenemos Pamplona, aquí tenemos Logroño, que es donde luego se va a establecer Juan de Lullar. Y, bueno, aquí está Calahorra, que es la Rioja Baja, y por aquí tenemos Santo Domingo de la Calzada y Nájera, que es la Rioja Alta. Les cito esto porque aquí al lado de Nájera, en Alessanco, nació don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, es decir, el marqués de la Ensenada. Aunque algunos piensan que el nacimiento debería citarse Hervías, que está al lado de Santo Domingo de la Calzada. Ya veremos por qué. Entonces, luego, ya el follón viene aquí porque Guipúzcoa solo tiene 1.900 kilómetros cuadrados y son pueblos muy grandes. Entonces, veis aquí que viene Azpeitia y aquí Azcoitia. Azcoitia es el pueblo donde tenía la casa el conde de Peñaflorida. Entre Azcoitia y Azpeitia está la torre castillo de los Loyola, que luego fue santo y todo eso. Habéis oído hablar. Siento que no está aquí Ignacio hoy, la torre de Íñigo de Loyola. Y aquí vais viendo una serie de pueblos, aquí ya empieza Vizcaya, y aquí tenéis Vergara. Vergara actualmente lo encontraréis escrito con B, pero Vergara es un pueblo muy importante en el valle. Bueno, no voy a hablar de los valles que hay en Guipúzcoa, porque yo creo que... Ah, sí, hay dos pueblos más que citar. Aquí está
Don Iván Eloichún, es decir, San Juan de Luz. Y aquí, aunque dice San Jean de Biel, yo creo que se refiere a San Juan de Piedepuerto, que es Don Iván Egarat, que es un pueblo que también citaremos. La familia de Lullar entonces vivía en Asparren y probablemente eran adinerados. Ellos vivían en un caserío. En el País Vasco es muy corriente referirse a tales como son los de la casa tal, Baserri tal, ¿no? Esto era el Baserri Elizalde, que significa al lado de la iglesia. Elisa es iglesia, por tanto, al lado de la iglesia de Asparren. Juan de Lullar nace en 1718 y con 19 o 20 años lo pueden mandar a estudiar a París, donde se hace médico cirujano. Además, médico cirujano de una superior categoría. Vamos a ver. Había entonces una distinción entre médico latino y médico romancista. El médico latino hablaba latín. El médico romancista se expresaba en su lengua vernácula. Quiere decir que Juan de Lullar hablaba, desde luego, latín, francés, vasco, y aprendió suficiente de español, como veremos luego. En 1700, el salto del 1700 al 1800 y al 1900. En 1746 se casa con una joven también, quizá algo adinerada, también de Asparren. Se casan además en Asparren. Y entonces él ya ha terminado los estudios de médico cirujano y se establece en San Juan de Luz, en Olivane, y allí ejerce como médico. Pero pronto se va a Bilbao, a ejercer. ¿Dónde está Bilbao? Esto diría, claro, ya te vas a meter en Bilbao. Y se establece en Bilbao. No, y estando en Bilbao va a ser cuando va a encontrarse con que se salía la plaza de Logroño. Pero antes podríamos ver cómo es posible que vinieran, que hubiera esa especie de emigración, sobre todo del sur de Francia. La explicación que se da es que durante el reinado de Luis XV, bisnieto de Luis XIV, del Rey Sol, parece que hay una cierta decadencia económica en Francia. Y entonces coincide con una cierta efervescencia económica e intelectual en España, en la cual gran parte de la responsabilidad la tiene el Marqués de la Ensenada, que era tetraministro de Fomento, de la Marina, de un montón de cosas, y por supuesto las fronteras eran absolutamente permeables. Y por tanto Juan de Lullar era un emigrante. No sé lo que dirían ahora algunos burros de esos que hablan por la televisión y la radio. Entonces se viene a Bilbao y se entera de que sale la plaza de Logroño, médico del Ayuntamiento de Logroño. Eso ocurre en 1752. Entonces sale una plaza dotada con 300 ducados. En ese momento, el ducado equivale a 11 reales y un maravedí. El real tiene, me parece, también 11 maravedíes. Es decir, que esa era su paga anual. Es muy curioso que le dicen que tiene obligación de asistir al hospital y a los pobres de solemnidad. Es decir, debía ser un poco como un hospital civil. Él era, por lo visto, un médico que se hizo enseguida
con un buen cartel, escribió artículos sobre partos. Uno de sus trabajos llegó al protomedicato en Madrid. Del protomedicato un día nos hablará que es una institución médica muy importante en España a partir del siglo XVI, ¿no? Y entonces parece que es el primero que asiste, bueno, que hace una cesárea. Por lo visto, yo esto sí que me sorprendió. Yo vi que las cesáreas, como decía antes, se le hicieron a César, a la madre de César. Bueno, por lo visto, el primero en España que documenta una cesárea es Juan de Rullar. Logroño entonces era una cosa así. Vamos a ver, este no se ve muy bien, pero este es el Marqués de la Ensenada. Esto es la plaza con la iglesia de Alessanco. La controversia es que el padre del luego Marqués de la Ensenada era escribano apostólico. Y entonces tuvo que ir a un pueblo cerca de Santo Domingo de la Calzada, 20 o 30 kilómetros, pero bueno, ya entonces eran en carro. Y se fue junto a la familia. Y la mujer se puso de parto. Y el niño nació en Hervías. Y allí lo registraron. Lo que pasa es que a los 15 días o 20 días, cuando se volvieron de nuevo a Alessanco, pues lo escribieron allí. De tal manera que el Marqués de la Ensenada siempre, cuando le preguntaron, dijo que él era de Alessanco. Alessanco es un pueblo de la Rioja Alta, con viñas, etcétera, etcétera. Y ahora se ha producido la lucha entre Hervías y Alessanco porque pues, los dos han puesto un monumento diciendo que allí nació. Y verdaderamente nació en Hervías, pero no vivió en Hervías más allá de una semana. Vamos a poner en Logroño, vamos a poner la primera de Logroño. En Logroño era entonces una ciudad de unos 6.000 habitantes, ahora tendrá 100 y pico mil, no muchos más, Pero esta es una de las casas, de las 5 que hay documentadas en Logroño, donde vivió la familia de Villar. Desgraciadamente, dentro no hay nada que tenga que ver con los de Villar, porque la compraron una sociedad gastronómica, que se llama La Becada. Yo, como procedo de la cosa esa de biología y de zoología y botánica, pues no puedo remediar en explicarles a ustedes lo que es la becada. La becada es una pieza de caza, así, por la becada. Una pieza, se llama también chocha perdida. La becada es un animalito muy cotizado por los cazadores, solo lo hay en el norte, es decir que la hay en los robledales del norte y en los pañeros. Es casi una zancudita, cercanita a los zarapitos y a toda esta gente, y que tiene un pico muy curioso. Se camufla muy bien entre las parásitas y hace algo que no es normal entre los pájaros, y es que cuando mete el pico en el mantillo y detecta una lombriz, por ejemplo, o un insecto, es capaz, mediante una musculatura con su correspondiente tendón, que tira de las dos ramas del pico, abriéndolas para coger, porque claro, debajo no ve, y entonces lo que hace, no solo no ve, sino que abrir el pico es difícil, y entonces lo abre solo a punta, ¿no? Es decir que hace algo así como esto. Lo veis ahí, ¿no? Bueno, la becada. Las sociedades gastronómicas en el norte tienen muchísima importancia. En esa misma calle, sí, en esa misma calle, aquí está la casa de los de Villar y aquí está la iglesia de Santiago, que es una de las 4 iglesias antiguas de Logroño, y este es Santiago Matamoros, y aquí están los moros pisoteados. Pero no solo eso, el caballo tiene una dotación majestática. En silla, que bueno, una exageración, muchísimo más que el caballo del espartero y todo esto.
Bueno, se instala, he dicho, en 1752 en Logroño. En 1754 nace el mayor de los hijos, Juan José. Un año después, el menor, bueno, se llevaba un año, en 1755. Y en 1757 nace la hija, María Lorenza, pero en 1757 la hija, y en 1758 se queda viudo, se muere la mujer. La mujer, ya he dicho, que era también de Asparren y se llamaba Úrsula de Lubice. Y entonces él se queda, digamos, con los tres niños muy pequeñitos, ¿no? Uno con 4 años, otro con 3 años y la niña con 1 año. Y entonces contrata a una señora que le ayude a educar a los niños. Esta señora es de un pueblo, se llama Dominica de Elizagaray y procede de San Juan de Piedepuerto. Yo cada vez que hablo de San Juan de Piedepuerto no puedo remediar hablar de una persona importantísima del siglo XVI que escribe el examen de ingenios para las ciencias, que pasa por ser la primera obra de psicología experimental. Es uno de los primeros números que publica la editorial Austral, casi todo el mundo tendrá algún libro de esto, pero él era médico, como era de ultrapuertos, es decir, de la Navarra, que está al norte de los Pirineos, pero sin embargo esa Navarra administrativamente entonces estaba dentro de la Navarra, digamos, actual. Entonces él escribe en latín, esta obra luego se traduce al español y bueno, se distribuye bastante durante el siglo XVI. Se la dedica, por supuesto, a Felipe II, que para eso era el rey entonces. Juan de Lullar era muy religioso, practicante, industrioso, comerciante, y es el primero que en Logroño... No, todavía no. Bueno, sí, déjala ahí la redonda. El primero que en Logroño se dedica a destilar, destila aguardientes y mistelas. Los mistelas me parece que le llaman a los mostos a los que les echan alcohol. Tenían ya una nave con 23 calderas y probablemente su segunda mujer, Dominica, es la que le lleva los asuntos porque debía ser muy lista y muy hábil en los negocios. Los hijos estudian su segunda enseñanza en Logroño, pero no se sabe dónde. En ese momento en Logroño había 2 colegios de enseñanza media, uno de los trinitarios y otro de los jesuitas. Lo que pasa es que el de los jesuitas se cierra en 1763 porque Carlos III expulsa a los jesuitas. Luego, posteriormente, en 1774, el Papa Clemente XIV disuelve en todo el mundo la Compañía de Jesús. Esto es la redonda y hay alguna anécdota que contar. Bueno, lo primero que ustedes verán es que, fíjense, se empeñaron en hacer las 2 torres. Podrían haber copiado de Málaga, que nuestra señal de identidad es no hacer una torre. Entonces, al fin y al cabo, hacer las 2 torres, esto qué tontería, ¿no? Bueno, es una iglesia gótica con portada, ¿cómo se llama? Portada barroca. Y no sé si se ven, pero suele estar llena de cigüeñas. Las cigüeñas que por Málaga no pasan, fíjense, por ahí está toda esa parte llena de cigüeñas. Pero a lo mejor 20 o 25 nidos de cigüeñas que ahora les ponen unos aparatitos para que no dañen la estructura. Es de arenisca. No es la catedral, sino que se dice colegiata. Algunos dicen con catedral, porque el obispo es de Calahorra y La Calzada, es decir, de Santo Domingo de la Calzada. Y bueno, de hecho, de Calahorra están muy orgullosos de tener allí una sede episcopal. Suelen decir que Calahorra ya no es Calahorra, que es un pequeño París, con tanto cura, tanta hostia y hasta ferrocarril. Sin embargo,
cuando se habló de trasladar la sede a Logroño, que sería lo lógico, hicieron una pintada en la pared de la fachada del Palacio Episcopal que decía: ¿para qué queremos el pesebre si se llevan el burro? Es decir, que bueno, mi padre, que era logroñés, decía que los de Calahorra eran excepcionalmente burros. Bueno, había mandado Juan de Luyar mandó a los dos hijos a estudiar a París. No solo a los dos hijos, sino al marido de su hija. El marido de su hija se llamaba Ángel Díaz, castellano, y era de Nalda. Nalda es un pueblo que está en el borde de la Sierra de Cameros. ¿Verdad? No voy a hablar de la Sierra de Cameros. Nalda es el pueblo de la ciruela Claudia, y entonces pagó los estudios en París durante 4 años de Fausto, el mayor Juan José, Fausto, y del yerno, que en aquella época pues supondría un gran dispendio. París en ese momento era un hervidero de científicos, y yo creo y parece ser que ellos desde luego lo aprovecharon bien. Incluso parece que pudieron conocer a Lavoisier. La razón está en que Lavoisier recomienda para que luego en el seminario de Vergara viniera a dar clase al profesor de química Luis Prus. Si os recordáis, el bachillerato era el de la ley de las proporciones constantes. Y entonces los mandaron al seminario, posteriormente al seminario de Vergara. Es decir que claro, hay que tener en cuenta que también hay otros personajes que van a salir luego que estudiaron y estuvieron bastante en París. Es decir, que estaban muy relacionados, y el centro cultural era entonces Francia. Todavía se escribía en latín, pero ya el francés estaba sustituyendo al latín como lenguaje científico. Luego ya sabemos lo que ha ocurrido. Vamos a poner a Munive. La verdad es que tiene una cara de Pánfilo, pero este es un señor de gran categoría. Este es Xavier María de Munive e Idiaque, el 8º conde de Peñaflorida. Este señor va a tener mucha importancia. En su casa de Azcoitia, en la casa llamada o Palacete Insausti, desde 1648 celebraban tertulias. Estas tertulias eran los lunes matemáticas, los martes física. En aquella época la palabra física englobaba química, geología, biología, todo, botánica. Los miércoles historia. Jueves y domingo daban un concierto de música. Los viernes historia, ¿no? He dicho el miércoles de la geografía, el otro historia. Y el sábado cuestiones de actualidad. Se supone que podríamos decir que entonces era griego, como va a ser, ¿no? Esto es el germen de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Entonces, pero no se constituye como Sociedad Vascongada de Amigos del País hasta 1764. No sé si recordáis que os dije que en 1763 Carlos III expulsa a los jesuitas. Y entonces Carlos III dona a la Sociedad Vascongada de Amigos del País, que se había constituido en el 64, dona el seminario de Vergara, que lo tenemos aquí, ¿no? Todo este edificio era el colegio de los jesuitas. Vergara es un pueblo que merece la pena ser visitado. Entonces, este es el colegio que luego fue colegio metalúrgico, colegio seminario, donde se instala la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Le llaman también la Real Escuela Metalúrgica, y el primer catedrático que nombran es
precisamente a Fausto de Lulliard. Lo que pasa es que a Fausto de Lulliard le dicen, bueno, pero para prepararte, vete primero a Freiberg. Y entonces se va. Freiberg está en Sajonia, cerca de Dresde, y era un lugar muy famoso por su escuela de minería. Allí, entre otras cosas, están de 1777 a 1780-81. Allí se encuentra también como estudiante precisamente a Humboldt. Y la serie de asignaturas que ahora se llamarían créditos o no sé cómo, es muy interesante. Eran 8. Historia natural de los fósiles, el beneficio de las minas, la geometría subterránea, matemáticas, física incluye, ya digo, geología, 6, dibujo, 7, química aplicada a la metalurgia y 8, la docimasia o arte de ensayar los metales. Esto es tal como se decía entonces. Ahí se llamaba, esto es un grabado de cómo era, se llamaba Bergakademie y era el lugar, digamos, de la escuela de mina de Freiberg. Pero Juan José no va Juan José va, se tiene que formar, pero tiene ya un encargo. En ese momento ha nombrado un nuevo ministro de Marina, Carlos III, que es González Castejón, Marqués González Castejón, y este González Castejón no estaba satisfecho con el comportamiento de los cañones de la Marina. Y entonces sabía, o creía, o le habían dicho que los cañones ingleses que se fabricaban en Escocia por la fábrica que se llamaba Carron, pues que eran mejores. Y entonces, idea, un itinerario muy interesante. Juan José de Lulliard lo mando a Freiberg, que se forme allí en metalurgia, que aprenda alemán suficientemente bien como para luego ir a Escocia como alemán, fijarse en el sistema de la metalurgia de los cañones de Carron y copiarlo. En el intervalo lo mandan también a Suecia, a Stachelberg también para ver la escuela de metalurgia. Luego va a Uppsala, donde durante un año recibe clases de un famoso geólogo de la época que es Bergman. Y entonces allí se forma. Lo que pasa es que luego González Castejón, el ministro de Marina, decide que no había que copiar los cañones de Carron. De Carron, la palabra Carron en el lenguaje vulgar español significa cuando todos los cañones, por ejemplo de estribor, disparan a la vez, se dice eso es una carronada. Cuando en una competición deportiva se pierde por mucho, se dice hemos perdido por una carronada. ¿No conocéis la palabra? Eso era carron. Cuando terminan los 4 años de formación en Freiberg, Fausto se instala en Vergara, en el colegio que hemos visto antes. Lo que pasa es que además él daba clases ahí de mineralogía, metalurgia y ciencias subterráneas. Y había también contratado un francés que había sustituido a Louis Proust y que daba clases de matemáticas y de química. Y ponen en marcha lo que llamaron el Laboratorium Chemicum, el laboratorio de química, en el seminario ese que hemos visto antes de Vergara. En ese momento solo estaba Fausto, pero mandan, como el ministro dice, ya no vamos a hacer el espionaje a Carron, vente para acá, y entonces Juan José se viene también a Vergara y los dos empiezan a trabajar en el laboratorio Chemicum y empiezan a trabajar, por ejemplo, en la wolframita. La wolframita tiene varios nombres. Los suecos la llamaban tungstenita
que significa algo así como tierra pesada. Los alemanes de Sajonia la llamaban wolframita porque en las excavaciones, bueno, en la mina de estaño, de casiterita, era difícil separarlo de la wolframita, y la wolframita decían como que lo devoraba el estaño, y entonces le pusieron Wolf, que en alemán significa lobo, y de ahí viene, o sea, que la wolframita es lobita o algo así, en español se podría traducir. Entonces ellos empiezan a trabajar y suponemos que después de muchísimas pruebas, bueno, ellos trabajaron siempre con wolframita que se habían traído de Dresde. Yo supongo que vinieron con un baúl de minerales, lo cual en aquella época era complicado, ¿no? Entonces, alquilarían un carro o lo que fuera, y tenían wolframita de una mina que se llama Zinaudi o algo así. ¿Lo he dicho bien? Zinaudi, que estaba en la frontera entre Sajonia, que es el sudeste de Alemania, y Bohemia, que es actualmente Chequia o República Checa. Y entonces, bueno, esto es un trozo de wolframita cristaliza en el sistema monoclínico. Los que hayan estudiado cristalografía lo recordarán eso. Entonces, pero bueno, este es un ejemplar de esto de los que se ponen en los libros, ¿no? Y entonces, ya pues llegamos al ensayo en el que tuvieron éxito. Entonces, tenemos, en primer lugar, la wolframita es un wolframato de hierro y manganeso. Generalmente, más 80% de hierro y 20% de manganeso. Es decir, mucho más hierro que manganeso. Y entonces, se calientan con carbonato sódico, CO3Na2. Y de la reacción, claro, todo esto luego con ensayos a ver qué es lo que les había salido. Pues tienen un wolframato sódico, VO4Na2, más anhídrido carbónico, más óxido de hierro, más óxido de manganeso. Entonces, luego, mezclan el wolframato sódico que han obtenido antes con ácido clorhídrico y obtienen ácido wolfrámico, VO4H2, más sal, con sódico que queda como residuo. En tercer lugar, hacen una calcinación, calentamiento del ácido wolfrámico. Vamos aquí, ácido wolfrámico más calor y tienen óxido wolfrámico más agua. Y finalmente hacen una reducción del óxido de wolframio con carbono. 3 más 3 de carbono y ya tenemos el wolframio más el monóxido, 3 moléculas de monóxido de carbono. Esto a mí me parece un ejemplo excelso de investigación básica. La investigación básica es fundamental y estarán ustedes oyendo que es lo que está cercenando el burro ese que preside ahora los Estados Unidos. Entonces, si no hay investigación, esto no tenía ni la más mínima aplicación entonces. Hasta 1867, 90, casi 100 años después, no publica Mendeleev su tabla periódica. No se sabía gran cosa ni para qué podía servir ni para nada, y no se utiliza para nada. Pero ya a partir de Mendeleev ya se sabía suficiente de química, entonces queda en la tabla periódica, en la columna aquella que decía manolo, cromo, molibdeno y wolframio, que aprendíamos de memoria en su momento. Entonces tiene el número atómico 74, una densidad de 19,26, para hacernos una idea. La densidad del hierro es 7,6, la del mercurio es 12,5, la del oro me parece que es 21 o 22. Es decir, que pesaba mucho y está bien que los suecos la llamaran tierra pesante. Entonces, y además
tiene un punto de fusión de 3.380 grados, es decir, un punto de fusión altísimo. Hasta el siglo XX no se utiliza el wolframio para hacer los filamentos de las bombillas, dada la temperatura tan alta de fusión. Y entonces se empiezan a fabricar piezas de hierro, yo me he traído alguna. Una que todos conoceréis es la broca de un taladro cuando hay que taladrar en la pared con cemento, en hormigón. Entonces, no sé si lo veis desde ahí, pero en la punta tiene como un cuadradito apuntado hacia arriba como una casita. Eso es carburo de wolframio. Y entonces eso es durísimo y eso es lo que verdaderamente taladra el cemento. Supongo que también con la ayuda de la percusión, ¿no? Pero esto se emplea muchísimo. Y por supuesto, los bastones actuales de estos que se telescopizan llevan una punta que también es el carburo de wolframio. El nombre comercial es viria con W. Pero además se utiliza para también como endurecimiento en las puntas de los obuses y las balas y el blindaje de los carros de combate. Entonces los alemanes, en las minas que hay de wolframio en Salamanca y en Orense, pues las estuvieron explotando durante la Segunda Guerra Mundial con el permiso del oprobioso general en pago porque nos habían bombardeado la Legión Cóndor en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Almería, en Guernica, etcétera, etcétera, ¿no? El prestigio entonces del Ullar fue enorme. Entonces voy a leer primero, aquí divergen las vidas de Juan José y de Fausto. Entonces, Juan José, el virrey de Nueva Granada, el virrey Caballero Góngora, necesitaba un director de minas. Y entonces, el que entonces era el ministro de India, José de Galvez, de Macharabiaya, pues lo nombra, no sé si es José de Galvez. Este es el más importante de los Alpes, y lo nombra director de minas de Nueva Granada. Vamos a ver. Esta gente, el que vino fue en el siglo XV, un tal Antón Galvez, oriundo del País Vasco, concretamente de Navarra, y debieron tener alguna intervención en la conquista de Granada, de tal manera que el rey les dio alguna, dice, asiento en el ayuntamiento de Macharabiaya. Pero eran hidalgos relativamente pobres. En el siglo XVIII llega allí en visita pastoral el obispo González Toro, y ya sabéis lo que hacen los obispos: luego entran en la sacristía, hablan con los monaguillos, le tiran a ti, hola, ¿qué tal? Y entonces le dicen, a ver, recítame el Confite Obrero, tú, recítame el credo, en latín, por supuesto. Y entonces se dio cuenta de que el Pepito este era muy listo. Y entonces digo, bueno, pues al seminario. Estudió en un seminario, pero parece que no tenía vocación, y entonces se fue protegido también a Salamanca, donde estudió leyes y se convirtió pues, en una persona muy culta. Ahí lo protegió nada menos que el cardenal Molina, que era el presidente del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, que oímos hablar ahora en el Parlamento, es una fundación muy antigua. Y entonces él es el que tira
de los demás hermanos. Por ejemplo, Matías de Galvez Gallardo fue virrey de Nueva España, es decir, de México. Su hijo, Bernardo de Galvez, fue también virrey de Nueva España, de México. Y es el que tuvo alguna intervención en la independencia de Estados Unidos, por eso lo de Galveston, y por eso estamos inundados ahora con hay en Málaga una cierta bernardofilia, que creo que puede degenerar en bernarditis, eso Matías. El otro hermano, Miguel, ese fue diplomático, fue ministro embajador en Prusia y en Rusia. Y se le achaca la comercialización del vino de Málaga en las Cortes Europeas y la extensión del vino de Málaga. Eso se dice. Yo simplemente he leído el dato y no lo he podido comprobar, hacer más comprobaciones. El otro hermano, Antonio, el cuarto de los que he citado, fue el que, como secretario de Marina, pues creó el departamento de la Armada en Cádiz. Pero José de Galvez, entre otras cosas, José de Galvez es el que influye en la constitución del Archivo de Indias de Sevilla. Eso, si estuviera aquí nuestra Esther, nos lo podría decir. Bueno, entonces Fausto continúa en Vergara como catedrático, publica la memoria del aislamiento del Wolframio en la Academia de Ciencias, Inscripciones y Bellas Artes de Toulouse, donde los dos hermanos fueron propuestos como miembros correspondientes. Fueron también nombrados socios de la Wagneriana de Marburgo y fellows de la Wagneriana de Edimburgo. Posteriormente, Fausto fue nombrado miembro de la Sociedad de Investigadores de la Naturaleza de Berlín. La Real Sociedad Vascongada de Amigos del País publicaba unos extractos en los que ya había publicado Fausto estudios como Chapas de hierro y hojalata, proyecto para una colección de minas del país, estado de las minas de Somorrostro de Vizcaya o memoria sobre los minerales de los Pirineos. Trabaja en el laboratorio Chemicum, decíamos antes, con Chabanoa, dando clases de metalurgia y de retornana. Esta es una foto del seminario de Vergara del año pasado. Ahora han instalado ahí la universidad, creo que la universidad a distancia. Yo no sé exactamente por qué el gobierno vasco, voy a aprovechar con este de Jaula Licha, desmontaron todo lo que había ahí del seminario de Vergara y se lo han llevado a otro museo, un bonito museo, pero que quita la emoción que tiene estar en el sitio donde los de Villar fabricaron y aislaron ¿cómo se llama? El Wolframio. Sí. Vamos subiendo desde el pueblo hacia arriba. No puedo dejar de nombrar ese enorme magnolio que hay ahí, magnífico, en una casa palacio, y la parroquia. Si la parroquia está abierta, entren ustedes, porque hay un ejemplar de Juan de Mesa, un canónigo vergarés, era canónigo de Sevilla. Opositar a la canonjía en Sevilla era muy interesante porque un tercio de las tierras de Sevilla eran propiedad del cabildo. Y entonces le encargó a Juan de Mesa este Cristo de la Agonía, que es uno de los mejores Cristos de Juan de Mesa. De todas maneras, esta no es la iglesia de allí, porque esta foto está hecha en una exposición en Sevilla, en la iglesia de Ángel. Pasa. Esto es una Sequoiadendrus giganteum. Hay en Vergara varios jardines con algunos árboles magníficos, y ya ven ustedes el tamaño que tiene, y probablemente no tiene más de 100 años. Museo.
Este es el museo, es un palacete, se ha adaptado como museo, y bueno, como museo está bien, pero ya digo, quita la emoción del lugar. Ponle la siguiente. Esto es un cartel que hay a la entrada, entonces ahí está, en primer término se ve a este de aquí es Juan José, ese es Fausto, y bueno, se han puesto una bombilla con los elementos, las firmas, y la verdad es que casi nunca firmaban de Eluyar, ellos firmaban siempre de Eluyar, y el padre lo mismo, de tal manera que en muchos libros vienen Eluyar y separados de Eluyar y cosas así, pero ellos firmaban siempre como de Eluyar. Esto es una especie de recreación de lo que podía ser el gabinete químico del seminario de Vergara, pero claro, ya digo, no tiene la gracia que podría haber tenido el lugar auténtico. Siguiente, el museo sigue con los restos de lo que queda por allí. No, ya la siguiente otra cosa. Entonces, José de Galvez, de nuevo, a la petición del virrey de México, nombra al otro hermano, a Fausto. Bueno, un momentito, me he saltado una cosa, porque me había quedado en Juan José, que lo mandaron a Nueva Granada. El pobre Juan José murió relativamente joven, con 42 años. Llega a Nueva Granada en 1784. Se relaciona, por ejemplo, con José Celestino Mutis. Estudia el beneficio de los minerales de plata por fundición. Estudia el platino que ya había reconocido Antonio de Ulloa. Las minas de esmeralda de Muzo. El método de amalgamación de plata de Bon, que es una modificación del de Alonso Barba. La plata y el oro, pero claro, había mucha más plata que oro, se obtenía por amalgamación y se utilizaba un método que es el método que describe en el arte de los metales un señor de Lepe, Alonso Barba. Esto está publicado en 1590, me parece. Alonso Barba se va a América muy joven y trabaja durante toda su vida. Esto es una edición facsímil y durante 200 o 300 años la plata y el oro en todas partes se obtenía por amalgamación. El método de Born es un método un poco más refinado, pero ya es de finales del siglo XVIII, ¿no? Yo por citar señores que generalmente no son conocidos. También Juan José hace una buena boda allí, se casa con Josefa Gaona y Bastida, de la buena sociedad de Nueva Granada. Organiza las cátedras de ciencias naturales, físico-químicas y matemáticas en el Colegio del Rosario. Recibe a María Lorenza, a la hermana de Juan José, y su marido Ángel Díaz, que es su compañero de estudios en París. Y nacen sus hijos. Y fallece en septiembre de 1796 en Bogotá. A su vez, Fausto es nombrado por José de Galvez director general del Real Cuerpo de Minería de México. Voy a leer el oficio. El oficio que dirige el ministro de Indias, José de Galvez, desde Madrid a Fausto de Eluyar, el 18 de julio de 1786. El rey se ha dignado nombrar a vuestra merced de director general del Real Cuerpo de Minería de México, bueno, pone México, pero bueno, México, con el sueldo de 4.000 pesos, y de su real orden le doy este aviso para su satisfacción, y que bien enterado del nuevo método de amalgamación que inventó Mr. Born, se restituya a estos reinos con la posible brevedad para pasar a Nueva España y servir aquel empleo con la inteligencia y conocimientos que requiere su desempeño y espera su majestad de su aplicación, aprovechamiento y celo. Dios guarde a vuestra merced muchos años. Madrid, a 18 de julio de 1786, Marqués de Sonora.
título que le dio Carlos III. Antes de partir para México, de nuevo se fue a Freiberg a aprender o a familiarizarse con el método de Bohr. Embarcó en Cádiz hacia Veracruz en una travesía de 81 días, tardó más que Colón, me parece. En México en ese momento había unas 3.000 minas en explotación, pero él quería formar mineros y entonces decide hacer un colegio de la minería o colegio metalúrgico que se llamó después. Este colegio de la minería primeramente se instaló en un hospicio abandonado de los frailes agustinos. Pero Fausto no estaba satisfecho del espacio, porque claro, allí quería poner también zonas para hacer de todas clases de ensayos metalúrgicos. Total, que durante una serie de años estuvo trabajando para conseguir un colegio en condiciones. Este colegio en condiciones, pues después de mucho pedir a los virreyes y así, lo consiguió en la calle Tacuba me parece que fue en 1813 o algo así. En 1813 pasa. Este es actualmente la Escuela de Minería de México. Es un edificio verdaderamente, no ustedes en cuenta que es de 1813. Vamos a ver la portada, que es muy interesante. La portada dice aquí el Luyar, debería haber puesto del Luyar, que había sido el promotor de la construcción de la Escuela de Minería, ahora se llama Escuela Nacional de Ingenieros. Antigua Colegio de la Minería de 1792 y 1792 es la decisión de construirlo, que tardó 20 años. En el otro lado, Del Río es el que hemos citado, Andrés del Río, que es el que aísla el vanadium. Y Velázquez de León es uno que dio clases en este instituto también, fue un profesor de este instituto o de esta escuela de minería, pero era mexicano. Es decir, luchó por la independencia de México. Y como los otros dos no lucharon por la independencia de México, pues al nuestro lo ponemos en medio. Pero el principal de este edificio fue del Luyar. Hay una foto también este es el interior, el patio del Instituto de la Minería y la biblioteca. La biblioteca, la foto es actual, pero vamos, el edificio estaba concebido en condiciones. Bueno, a veces parece como, no sé lo que dirá la señora Sheinbaum de esto, pero en fin. En 1800, este edificio es de 1813, pero unos años antes, en 1803 y 1804, llegó Humboldt, después de su viaje por Sudamérica, llegó a México y estuvo un par de años allí. Allí escribió el ensayo político sobre el reino de Nueva España, las cartas geológicas, y en una de las cartas dice: ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar los Estados Unidos, que hubiera puesto, incluyendo los Estados Unidos, presenta un establecimiento científico tan sólido como la capital de México. Y me bastará con citar aquí la Escuela de Minas, dirigida y creada por el sabio de Villena. Poco a poco las cosas se fueron complicando en México con la lucha por la independencia, y en 1821, me salta una cosa, en 1821 se vino con su mujer, su hija y el marido de su yerno. Se había casado cuando he dicho que antes de irse a América estuvo en Freiberg estudiando el método de Bohr. Bueno, pues en ese momento se casó con Juana de Raab, R-A-A-B. Esta Juana hizo una boda, no voy a decir un braguetazo, pero hizo una magnífica boda, porque esta señorita era
hija del consejero áulico del emperador de Austria. El consejero áulico es consejero de palacio o de la corte, ¿no? Y él la llamaba mi alemana. De hecho, Fausto, por supuesto, hablaba alemán, francés, español, no inglés, entendía poco de inglés, y no sabemos si hablaba vasco. Desde luego su padre sí, y probablemente él también por algunos giros de algunas cartas que escribe, ¿no? Entonces se casa con Juana de Rapp, que se fue a América con él. En América está 30 años, ¿eh? Y allí, ya digo, hace todo lo que hemos comentado del colegio, de la minería, etcétera, etcétera. Vuelve a España en 1821, ¿no? Sí. Y entonces se le encomienda el reconocimiento de los establecimientos mineros de mercurio, de Almadén, de plata en Guadalcanar, en el norte de Sevilla, y de cobre en Río Tinto, en Huelva. Es decir, que de las principales explotaciones mineras, exceptuando la minería de Vizcaya. Es nombrado vocal de la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino en 1824. En 1825 es nombrado director general de minas. Cuando se constituye el cuerpo de ingenieros de minas, se le da a él el número 1 en el escalafón. Encarga la realización del mapa geológico de España. Escribe una memoria sobre las minas de carbón de piedra de Asturias. Trabaja en las minas de Almadén y su escuela, la escuela de mineros o de peritos de minas, es esta. Esto está en Almadén. Almadén también merece la pena ser visitado, pero una vez que ya se hizo el Instituto Geológico y Minero en Madrid, que ahora se llama así, se trasladaron ya la escuela esta a Madrid, pero esto es en Almadén. Envía alumnos becados, ya empezó a él, antes incluso que la institución libre de enseñanza que mandó gente fuera. Bueno, pues él ya en 1820 y tanto manda alumnos a estudiar en Europa, entre ellos mandó 5 a Freire, y elabora los estatutos de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y las bases de la creación de la Escuela de Ingeniería de Minas. Fallece con 77 años en 1836. Bueno, yo creo que la historia basta. Si alguna persona quiere hacer una pregunta, una observación o incluso una afirmación categórica, pues puede hacerlo. Ernesto, una pregunta. Imagino que tú habrás visitado en varias ocasiones el museo ahí en Vergara y tal. Entonces, porque claro, el desarrollo de cómo aísla el wolframio, pues parece enteramente que un día se levantan por la mañana y dicen, bueno, vamos a aislar el wolframio. Y entonces, pues dicen, vamos a hacer 4 pasitos. Y entonces hace ahí los pasos y ya hemos aislado. O sea, esto, ¿qué volumen de trabajo han tenido que desarrollar? ¿Cuánto tiempo han estado hasta que logran ese aislamiento? Y han dejado, digamos, rastro del trabajo que han realizado hasta llegar a realizar esa formulación. No es suficiente porque, vamos a ver, yo ahí me he basado bastante en una tesina de doctorado que dirige una persona que alguna gente de aquí conoce, que es Ramón Gago Borges, que era profesor de Historia de la Ciencia, que tiene el doctorado precisamente hecho en Louis Proust y dirige esa tesis. Y entonces, evidentemente, tuvieron que hacer muchísimos ensayos, es decir, a esas cuatro fases que yo les he puesto, eso es al final lo que llegaron. Por supuesto que debieron estar a lo mejor 1 mes o 2 meses dándole vueltas al asunto, seguro. Yo no sé si años, porque ellos llegan al... Fausto llega en 1781
y Juan José en 1782, que es cuando se encuentran los dos metidos allí en el laboratorio químico. Pero sí, un daño podría ser, claro. Es que es muy gordo, ¿no? Aislar un elemento como el wolframio, ¿no? Y bueno, muchísima gente no sabía que... Claro, es que sus cuadernos de laboratorio tienen que ser fascinantes, o sea, claro, pero no se claro, de pruebas fallidas. Pero no se dice conservar. La mejor biografía es un historiador, un logroñés, que se llama Pimentel, que es el que, digamos, en el que yo me he basado básicamente, pero también en el trabajo bueno, en otras muchas cosas, ¿no? Pero en fin, para los que aquí hemos hecho el selectivo de ciencias, bueno, en Granada, pues el libro que se utilizaba era la Química General de Babor e Ibar. Este es un libro en el cual, a pie de página, siempre en letra pequeña, venían muchísimos aspectos de la historia de la ciencia. Y ahí concretamente, cuando tú abres el libro por el wolframio, inmediatamente te habla de los de Villar, aunque no sean nada más que cinco líneas, ¿no? En Logroño hay un monumento, la Gran Vía, que son los riojanos ilustres, y allí están. Pero no hay, y en el Museo de La Rioja no hay. El Museo de La Rioja debería ser el Museo de Logroño, pero bueno, como ahora han decidido llamarlo Comunidad de La Rioja, en contra de mi parecer, no me han hecho caso. Néstor, muchas gracias por tu conferencia, aunque te conocemos, pero siempre nos sorprende. Tu conferencia es la de un polímata. Parece que te vas a ir y luego sigues, increíble. Y vas a 1000 sitios y nos sorprendes siempre. Pero te voy a hacer una afirmación categórica. El cuerpo humano no sintetiza metales, pero sin embargo algunos metales son imprescindibles para la fisiología del cuerpo humano, por ejemplo el wolframio. El wolframio es imprescindible para el correcto funcionamiento de muchas rutas metabólicas y de hecho, por ejemplo, para la secreción de insulina es necesario el wolframio, y estudios epidemiológicos han visto que tanto el exceso como el defecto de wolframio se asocia con el riesgo de diabetes poblacional. Pero incluso un grupo del Hospital Clínico de Barcelona, el profesor Ramón Gomí, que fue director del IDIVAC, el Instituto de Investigación Biomédica del Hospital Clínico, desarrolló una línea de investigación muy exitosa a nivel experimental, tratando la diabetes experimental en rata con wolframio. Un éxito extraordinario desde el punto de vista experimental en rata, que luego no ha tenido desarrollo en humanos. Esta línea, que ha durado hasta el 2018-19, se ha paralizado, seguramente porque llevar a la práctica médica una novedad terapéutica como esta necesita de grandes empresas, de grandes industrias que están en este momento en otra cosa, ¿no? Pero bueno, es otra manera de ver el wolframio, en este caso de la perspectiva de la fisiología. Debe haber algo así como 1 miligramo o 2 miligramos en total. Yo no me acuerdo pero no, eso mucho menos. Cualquier sustancia, cualquier metal que se utilice, no sé si se llama covalencia o como coadyuvante o no sé cuál es el término. De hierro hay entre 1 gramo y 2 gramos. Pero son cantidades de nanopartículas muchas veces, claro, las necesarias para la fisiología normal de una sustancia metabólica. No lo hubiera dicho, pero de cerca no me ha podido venir. Yo eso no lo sabía, que no había metabólica, pero vamos, debe ser rarísimo. Perdón, Dime. voy a hacer una pregunta vamos, que soy totalmente ignorante. Déjate. Pero sí, pues, ¿qué es lo que incita a un investigador a querer separar wolframio? ¿La utilidad sabe que es útil? ¿Es necesario? ¿Qué lo incita a trabajar en esa línea? Es una investigación básica. Por tanto, Ya. simplemente allí había, ellos conocían además el wolframato no solo de hierro y manganeso, sino que conocían la chelita, que es un wolframato de calcio, y hay otros wolframatos que son de otros metales. Es decir, que había
ellos estaban un poco sin saber y el desarrollo de la química era todavía muy incipiente. Y entonces, pero suponían que allí había varias cosas y entonces las separan. Y entonces consiguen aislar un elemento por, Y no le digamos, encuentran enseguida utilidad. pero eso es una cosa extraordinariamente corriente en la ciencia. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, ya digo, los burros como el presidente de Estados Unidos no se dan cuenta de que si no apoyan la ciencia básica, luego no tendrá o no aplicación. Fíjate, ha tenido desde 1783, que ellos aíslan el wolframio hasta que se empieza a utilizar, pasan más de 100 años. Yo creo que las primeras bombillas son ya de la segunda mitad del siglo XIX. Y luego lo de los blindajes de las balas y de los carros de combate, yo creo que lo utilizaron sobre todo en el tanque que hicieron los alemanes, el Tiger, que era, lo que pasa es que el Tiger era muy complicado, se estropeaba mucho y era muy carísimo comparado con el Panzer, y no digamos nada comparado con el Sherman de los Estados Unidos. Podríamos hablar aquí de carros de combate, es muy interesante, ¿eh? Que Estados Unidos no tiene wolframatos, no tiene minas. Yo creo que no. La mayoría es de Rusia. ¿Esto sería tierra rara? ¿Los wolframatos serían No. tierra rara? Las tierras raras se llaman lo que, como diría Manolo, aquí nuestro químico presente, los actínidos y los lantánidos. Eso es lo que están en el mismo lugar de la tabla periódica. ¿Sí? Entonces son una ristra de cosas muy raras, ciertamente, que hay pocos lugares en el mundo donde haya en cierta cantidad. España es una de ellas. Pero España tiene algunas tierras raras. Hombre, en casi todas las partes habrá algo, ¿no? Yo creo que están en general relacionadas con lugares volcánicos, pero no estoy seguro. Desde luego, la wolframita sí la encontraron en Dresde en una zona volcánica. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Wolfram, también, que también cursa con diabetes y ceguera. Y tendrá que ver con la vía metabólica de No esa sé, que parece que es más bien congénita, pero No hay nadie más. Muchas Nos gracias. vamos. No, muchas gracias. Ernesto, una pregunta. Es que se descubre el wolframio en aquellos años, pero ¿quién mantiene la patente del descubrimiento? ¿España en algún momento? ¿Alemania? Yo creo que no hicieron patente. Yo, todo lo que he leído de esta gente, no hay patente que valga. Pues hoy puede utilizar, digamos, el wolframio para cualquier tipo de uso, bélico o no bélico, cualquier país. Y habrían prescrito, si no, vamos, No, pero digo, lo mismo la familia mantiene algún tipo de... Vamos a ver, la familia, yo no he hablado de la familia porque ya se nos hubiera hecho muy largo. La familia de Fausto sí que podría haber estado en España, pero que yo sepa, la hija no sé si tuvo ningún hijo. Juan José, que se casó allí en Colombia, o en Nueva Granada, sí tuvo al menos 2 hijos, y algunos de ellos hicieron, digamos, carrera más o menos diplomática y se quedaron en Nueva Granada, en Colombia. Bueno, Nueva Granada es un poco más que Colombia, porque era también Ecuador, una parte de Venezuela, Panamá, y es decir, era no los 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene ahora Colombia, sino que eran por lo menos 3 o 4 millones de kilómetros cuadrados. Digamos que ni la Universidad de Vergara ni la Sociedad de Amigos del país, nadie, digamos, protegió ese descubrimiento, ¿no? Como propio. Ellos lo publicaron, pero estas cosas pasaban desapercibidas. Todavía, sufragado por esta academia, que tiene unos presupuestos parcos, pues este año hemos pagado a un señor que ha venido a hablar del Quijote, y lo que hizo fue fundamentalmente, bueno, vino desde Vigo, profesor de literatura, es decir, tuvo que pagarle viajes, estancias,
comida, de cena y eso. Y estuvo durante toda la conferencia metiéndose con los ilustrados. Los ilustrados, el padre Isla, en el Frangerundio de Campázar, los pone verdes. Falta de religión, falta de... bueno, todo era teología entonces. Y ya 100 años después, o 100 y pico años después, don Marcelino Menéndez Pelayo, que optaba a ser el más reaccionario del reino, pues en la ciencia española los tacha de religión, de enciclopedismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces han estado mal vistos. Sin embargo, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País es el germen de las demás sociedades económicas. La de Málaga, la de Madrid es anterior, luego la de Granada, me parece que luego la de Málaga o la de Sevilla, y todas esas son del siglo XVIII, de 1770, 80 o algo así. Pero es que además las sociedades de ciencias y de geografía pues son también un impulso de las sociedades económicas de Amigos del País. Entonces, me parece que la Ilustración no lo hizo todo bien, pero hizo algunas cosas muy bien. Y entonces ahora, pues, yo estaba indignado, Federico estaba a mi lado. Lo primero que hizo el señor aquel fue sentarse, mirar para atrás, que estaba allí Carlos III, y dice, uy, con ese detrás. Porque, bueno, yo creo que Carlos III había muchas cosas que decir de él, pero vamos, entre Felipe V, Fernando VI y Carlos III son 3 Borbones de los que se puede hablar. Luego ya viene Carlos IV, que era un chichirivaina, y luego el infame Fernando VII, y bueno, vamos a no seguir. Pero ahí. Néstor, ¿puedes recordar que en Sierra Bermeja, en Málaga, había citadas profesiones de Wolframio? ¿Tú sabes algo de eso? No, porque en Sierra Bermeja, yo no sé, metales así más raros donde había era en las minas de enfrente de Cacatraca. Sí, pero es probable porque... En Sierra Bermeja hay una de Wolframio, pero es posible que hubiera Wolframio, lo que pasa que bueno, si... Seguramente Orueta Claro. Orueta, que también tiene que ver con las sociedades económicas y las sociedades de ciencia, pero en fin, ¿qué le vamos a decir a algunos? Pues nada, muchas gracias Néstor por acercarnos siempre y hoy también a la ciencia. Podemos decir, de verdad ciencias son todas, pero una academia de ciencias muchas veces vamos viendo toda la amplitud del conocimiento, pero hay que ir a las ciencias esenciales, podríamos decir. Y siempre de la mano de Néstor, pues tenemos a fútbol, recuperamos el Linneo. Hoy es el último debate en Moratín de este curso académico, gracias a los asistentes, a todos los que han venido. El día 18, el jueves de la semana próxima, a las 7 de la tarde tenemos el acto de clausura público del curso académico, que la profesora Antonio Gutiérrez en el Salón de los Espejos nos hablará de alguna esperanza de investigación básica, también enfocada hacia el aceite, es discípula de la Adelaida de la Calle, y la iniciativa ha partido de ella y de la profesora Lucera. Están todos invitados y el curso que viene puede seguir asistiendo a estos debates. Otro aplauso para Néstor.